Baisha pamba, eisha papina, coina, na ama yuma, agueruma peme pende programa mi, ñande programa entero vete vaya no aquira vagina ga agijatoralo hermano que rebenagiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapua de Peina Tori ave ambo asama bebe vete abrazo rompe espalda manteja pisha ya jaríjese edición número 475 de Gal Atoralo hermano cuera más 595985162 ya hoy te veramos hoy listo y te veramos catuan maisha ahora pembo vende mensajito mi vende tiempo mío vende la vende mensajito mi ñe epumite na ye ahí pure se revisa paite me catu ya responde paite na loita y sabe y aguille que entero este ata pisa fuera una pesaña con ñe envía po para piete redes sociales lo vive a pisa ve y ñe aninu pastor Sergio a este imagino ya ponían de video mi audio mía sí video audio así vaina a bebé sí andere hendu jareja YouTube video ven aprenda Facebook a bebé nemba hendu ha de pope guave de shana anga muy video mie esa we y neñe pope guave teléfono mío celular bueno y esa mi a lo mitad o la bendición bueno o que está no la alguno no de mamá me digo y gusto dice algo que no hay por y ahí las portes secan a cada pie y lo están rebotadas a ver a saita bellota andín y pude a peleando y que oye anga tu que mamo a las pindamos hasta y te llegamos último ser humano o sea bueno aguilleto o sea el todopoderoso la hombre ella debe sí ella debe puti paite a por lado yo llorar ese y un poco por nada hombre que paite por nada y pone sí a esa o sea guribe llemo marandu un buriguay bijamba en esa pa hasta o sea guribe neo mora jami milo y también y va irumine meteo y lo mitad me ora hay donde era jato ahí vale tela y bueno y es a mí a ver hay otro comentario ya de comida ya jamás ese y que el año de tema de bueno capítulo 16 verso 23 24 allí queda llegue lo estamos y orar hermano querido ya en el ministerio en el tengo paz y amén nos vamos a para la ya ora niño puto bomba se va ayunar veí niño puto a veí la y catumija esa ella algunos hermanos guave o colabora y mi mío moula y se da cala y ofrenda a mi hija veis ya jaso donde hay por y veo un evento digo y en la tema bebé y tu pero gracias al padre ya hay ese y es a mí a ver ya aclaramos que Torah sigue y nada lo mismo te ya pusieron la audio número 500 depende si el padre permite y el buen corazón de los hermanos está dispuesto ya sabes ese ahí está a mí pregúntame ya de comí a ver más 595985162 la línea personal ve aquí na pipotano línea tío mi váyame esta me haga me ponen donde ese pastor ahí pongo con allí la chitío hay cote de mí para acá se me donde algo tío rupi aresconde ahí a mí me donde como que los dos línea tío ahí se peñe confundida entonces vais porque vea línea personal bueno entonces vayan a
como siempre algunos ve en privado y o sea la grupo Yure la tenemos la línea Tigre igual ese numerito ya ese amigo ave va ella de codi 623 veina noita y 623 más y queda ya un tipo taite 17 bueno upeope árabe ningo pena pe porando mu ave mache va eve añete a EPM entero va ebe yiure sherupe sherera pe ha eume eta PM Kuan gaite pe ningo PN ina pe yiure va ebe sherera pe yiure mina sherera pe ha pe recibita y gato en weisa pe were cope a añetete guava pende pupe bueno en aquel día no me preguntaréis nada de cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. A ver, el versículo que tú ya muy bien quiere a ver. Él está hablando, a ver, el Mesías habla de su nombre como mediador, que su nombre, al pronunciar el nombre del Mesías se pronuncia todo su ser. Ahí na la coa costera veo de copoder allí puruta ya escribita ya moita ya de suibare ya de cuadernos pape ya de biblia pape no que no sé no o me dan más suerte bendición no acá el nombre del Mesías representa todo el ser del Mesías como mediador. Entonces Timoteo 2:5 un solo mediador porque bien podemos responder esta pregunta si el Mesías dice que si le pedimos al Padre en su nombre, ¿por qué entonces la religión católica también usa otros nombres de los santos para hacer oraciones o pedir intervención divina? Bueno, porque ese es un dogma netamente local, cultural de lo católico. No es bíblico ese. A ver, me ponga más en cuenta. Sí, el poner en mi nombre el Mesías. No dice en el nombre de San Pedro, en el nombre de San Expedito, no dice en el nombre de Santa María, de Santa Magdalena. No, ni uno. Pues sabemos, ella estudia por allá, ella entendía con ambas es allá. A ver, ya recó tres motivos para andas ahí, bella. Uno, o prohibir la Biblia, los 10 mandamientos bíblicos, eso 23. Dope, o ñande nayare coña ta anga estatua nimba bella guaja na niña caitiña nimba. A ver, lo están ya poma la umia ombojera la mitad anga vela santo cuera, na igual se va a cuata. Va santo vaina. A dos, y cuapa ponama mo pues me bala o manua cue. Da hija los invité ahí que mo ibaga. Vayan de ya estudia pama curija y tío yurea y nañande la ñande estudio dónde están los muertos. Versión guaraní, versión español ya recoví. A mí ni no en duina pero ya enviata pe. Mo pues me bala o manua. O y pañete la manua y pa ya ojo pama la cielo. Aviación da ahí pecha. Entonces ya de allí cuando mandas a hija upecha, entonces ya pillama que entonces con va esa la ni el rey David ni no ina la ibaga peja la va esa vio la uperie guante o jota la ibaga peja la mi rey David tiempo peguareo mío invata y a algún lado da ella la ibaga porque hay versículo bíblico y añade que o aclarañan de que el rey David por ejemplo que él no subió a los cielos, no está en los cielos, está en el cielo. Entonces va a haber una contradicción bíblica, va a decir, pero el rey David, el rey David, ¿por qué él se va a quedar todavía en alguna parte, va a ir ibaga, va a ir a partir del Mesías, dejarla todo, hoy matan más la ibaga. Va a ir ahorita sesión de personas, y contradecitan, pues, va por un lado, donde. El pan origina David no subió al cielo o hecho 2:34. Pues claramente y que David no está en el cielo. Entonces a la fina. Entonces pues ya con más razón todavía ya entendemos la muerte allá con el estudio que hicimos.
Entonces, es lo que cota hueso. Ahorita tiene contradicciones. Entonces, esos son los puntos. Uno, porque o prohibían de ahí la Biblia ya ya pota angaja ya puru como mediadores, ya adorar, ya venerar lo que sea. Ya caiti supe ya servir yo. Allá ya popama güey ahí vete estudio y de idolatría. Va a país servir, inclinarse, adoración, veneración. Viene al final la misma cosa para te yende. No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos, nomás ustedes nomás confunden, hey. De mañana se cuera muy con la veneración, muy con la adoración, una cosa donde ya por país, adoración. Cuando se arrodilla y se le engrandece y se le ora y se le pide cosas, ¿sí? Y se le ofrenda algo, ya es adoración. Ella pues veidía, hambre, todo eso ya es adoración. Y además que la Biblia prohíbe. Entonces, gente, un solo mediador, el Mesías. Timoteo 2:5. Va, allí ya contradecita, güey. Entonces, punto, la pareja MM, no. Entonces, va, es lógico. Y a Peyer Koji, a bebé ni Shererabe. Punto 3. No dicen el nombre de cualquier otro. Entonces, ¿qué pasó? Esa es es un dogma, una tradición contradictoria a la Sagrada Escritura. Tradición de fe que contradice la Sagrada Escritura y que se opone a un solo mediador que es el Mashiach. Oye, muy para contra un solo mediador ya no llega. Pero ¿cuál es la Escritura? No, la tradición, que el magisterio, que los concilios, que la catequesis, que no interesa. Pensamiento de hombre, doctrina de hombre, descartó o anular la inspiración divina verdadera. Moña Moñeta, pues llamamos la Éxodo capítulo 20 a Oñe Javi de la idolatría, verso 3 en adelante. Ni quiere Cody otro, no te hagas estatua. Ahorita ya por ahí. Moña Moñeta ya anulata vio Pablo y a Timoteo 2:5. Un solo mediador. De ir el Mesías está haciendo mediación con 8 mediadores. Bebé Curillaquita, de donde ir veo. Vamos, Oña Mingueta vea con versículo la pregunta está muy ok, ¿cuál será? Vaya, pero si dice en el nombre del Mesías, ¿por qué entonces? Y no solo la religión católica, hay muchas otras religiones que tienen mediadores muertos a quienes les pide cosas. Ahorita pisaje y anda y religión hija. O que él hay santo va a ser tipo de yaras y su manual pues. Aunque vamos todo allí porque o ñembo él hay su manual pues o intercede a ese la ñan de yara belli aunque veo otros allí porque la mamá que murió no puede interceder por vos. Y disculpen esto si a alguno le afecta, porque esta es la verdad. Porque ella muerta está. No puede actuar de mediadora porque hay un solo mediador. Delante de su y mediadora. María otra mediadora. San Pedro otro mediadora. San Espíritu otro mediadora. No sé, por ahí aparece unos cuantos que su mamá también intercede. Entonces está ahí la mediadora. Habéis un solo mediador. Es lo igual. Pero voy a hacer un pero voy a najar yo pensé ir a vender rumbo. Hago, hay chaco que se ve. Se ha de meme la verdad, me ve cuata, me ya puedo subir. Hay chaco que se ve tapizar. No voy a ahora con revelaciones, no, se ha sentido, se ha ñandú, pecha, jaja, pecha. Aunque la Biblia ve y no, pues se ha ñandú, pecha. Así me dijo el Espíritu Santo. Bueno, allá esta meme. Bueno, espero haber respondido esta pregunta. Sí, tiene mucho que ver, bueno. Bueno, ahí se refiere en el día en que el Mesías os resucita. Pues me coge y sube la
una peña emo, ahí por andumo, ahí se va que va no le está diciendo que, ahí no está diciendo que en ese día ustedes no me van a hablar y que hay una contradicción porque se ve al final que ellos le hablaron al Mesías. Entonces, ¿qué pasa con 16:23 donde dice que ellos no le iban a preguntar nada? Pregunta cuando dice nada, a ver cuando andinare confunditi la término. Justamente pues este hermano Niro analizar nada. Maiciado y contradicciones y lo estudia teoría lo año contradecía la Hebreo 9:4 que la epa y la arca allá, pero hay que atender bien los términos cuando leemos en el Antiguo Testamento. A pesar de ahí a ver donde a veces y en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, si es Reina Valera lo que vos estás usando, pues hay puro Reina Valera porque la mayoría de las preguntas está basado en eso, pero siempre comparando lo que dice Rabín también, porque hoy no falsificación ya es acá o coincidí. Reina Valera Rabín, verso 23 del capítulo 16 de Juan PGI, en ese día no me preguntarán nada. Ay, Navín. Pero dato en ese día ustedes no me dirán nada. No me hablarán nada. Entonces ya de preguntar a hablar, peñande ya confundimos la término. A ver me decían de isio que anga upe tiempo pe copena peñemos ahí se. Upe árabe ven apeporando mo ahí se hinamba de qué está hablando? Acerca de la resurrección porque ojezana me pero para ya seguía muy la de escritura muy un lado para uina. Tamaya mi da bajina de Biblia latinoamericana. No, a ver, cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada, tampoco dicen no me van a hablar. No hay contradicción acá. Si le hablaron, el Mesías le habló a los discípulos, sí. Los discípulos le hablaron al Mesías cuando él resucitó, sí. Oye, monguetas y cuello, yo topas y cuello, el Mesías inclusive yurejo, uanaja, pero oye, en no hay contradicción en este punto. La oía a ver, mala interpretación. Preguntar, mas él no por anduya deja acerca de la resurrección, deja será que él resucitó por anduya por resucitar o no si ahora resucitamos. Vea la tema. Pero 22 también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, sí, punto, bebé. En aquel día no me preguntaréis nada, punto. ¿Y qué otro tema? Bueno, usted árabe, sea EBM, añetete EBM. Entero un bae, pellirurea, papabe, xererabe, jaeometapem. O sea, le da otra información o adelantar yo a ti revelación. Sí, la xerera le cota poder. Pepe puruta xerera, apellido dirigida al Padre. Sí, esto tiene que ver que nadie llega al Padre si no es por mí también. La oración. La forma de llegar de la persona al Padre ahora mismo es por medio de la oración. Con angaité. Tenía tu ahí directo junto al Padre, pesa en este cuerpo o después de morir. No. Ese no es todavía el momento. Ahora, con angaité, algunos quizás no dicen de acuerdo. Con angaité ese llega en la presencia del Padre por medio de la oración. Entonces, ¿en el nombre de quién hacemos la oración? Mala intercesor, mala o mediaña de uno solo y a lo costar alguna religión, ya se entiendo por qué. Así también como hay muchos hermanos cristianos evangélicos que subescuelan y cosas no me cierra porque esa capamos y no el Espíritu Santo y hoy seja. Bueno, y así también ahorita dentro de los hermanos cristianos católicos que no aceptamos ahí, ¿verdad? Le explica para eso no. Lo que tatarabuelas y punto. Y bueno, por eso digo, vaya poco a verdad. Sea respondente pregunta.
Entonces, ¿cómo oraban los discípulos si no usaban el nombre del Mesías? Y también cómo se dirigían al Padre. Bueno, a nivel de esa, ahí di que parece que era muy intento de conocer el Mesías. Ellos no es que todo el tiempo ya manejaban el nombre del Mesías. El Mesías Pepe a mucho, pues bueno. Anga vive puruta la serera pe orajan. O sea, que antes de que el Mesías o aparece más, vendo y puru y la jera la oye dirigían al Padre. Mira, hay documentos donde consta que oraban por los méritos de Moisés. Por los méritos de Moisés. Usaban ese nombre. Moisés, Pesha, y algunos rabinos, algunos oraban por los méritos de la esposa de algún patriarca. O sea, por los méritos de fulana que hizo tanto bien, que creyó en ti. O sea, ellos usaban, hoy purujo siempre llegó el nombre. Allá, oye, dirigían al Padre. Usaban por los méritos de tu siervo Moisés, para la oye purúa. Pero aparece el Mesías y yo, no, el Juan va, póngase, sé la mediador. O sea, y por eso que muchos judíos, muchos fariseos, no, digo, tú sabes, está Abraham, digo, tú sabes, está Moisés, digo, tú sabes, está Jacob, porque para ellos esos eran también mediadores. Sí, porque ellos están confundidos también. Mandó a Beinabe, ya pues en una posición, y además el Mesías, nadie subió al cielo. Porque oña pues la orovia, bueno, invite oingo, la oña contamina maite moingo la doctrina judaica, contaminaron todo, ya apartado, y la Torah y la mandamiento mía y las instrucciones del Padre y la profético fuera ahí, de los profetas y ambas. Oye, pues uno viaje y que oye, pues de crear la doctrina fuera ahí. O practicar como si fuera que es de parte del Padre. Y bueno, ahí había quienes se contaminaron con la doctrina babilónica que creían que al morir, si no cumplían las obras de la ley, ojo la gente jabe. Pero había la Lázaro y el rico la parábola. Que copiaron de una parábola egipcia, dicho eso de paso, que está en el Talmud. Otro, bueno, mi ahora la pesa, otro grupo, saduceo era, parece que no, sí, los saduceos. ¿Recuerda tú? Es resurrección, vio. No, es resurrección, va, y allí. Bueno, entonces, o paisa guareí, güey. Ya tú la, no, de más, no, directo, muy te. No, o sea, el Mesías, nadie va al cielo. Ese año mí, el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Ya, penemando, paigo ya estudia, ya exponía arete, ya años lento, más para ya exponer, güey. Si no me equivoco, que dice a mí Juan capítulo, esta es de la versículo, vea. Juan capítulo 3, verso 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, va allí puta vez. Más ven y por ya mueve. No está nadie. O sea, va, él ya le digo, porque asegúrase, pe hago tapizaco pregunta. O sea, ¿por qué le oramos a la persona que murió y pensamos que está allá? Ni David está en el cielo, ni David está en el cielo. Entonces, si David no está en el cielo y muchos usaban el nombre de Moisés o el nombre de Abraham o cualquier nombre de otro patriarca para intervenir por él, o rogajan más ese, añade ya en donde ve. Va ese mío ahorita la cielo la David no y que era un hombre que vivía conforme al agrado del corazón del Padre. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que no encaja. La ñan de pensamiento ya
naña analizáis las escrituras ya paina. Entonces, discúlpeme, esto de mediador, uno solo. No hay mediadores, no hay mediadoras delante del Padre. Es una doctrina de una religión, de una congregación que establecieron como doctrina de esa religión. Doctrina de la Iglesia Católica. Claramente. Y está en su doctrina también. Recotí libro gordito y hay potaiteinas. Ya se conseguiba doctrina de la Iglesia Católica. Tal parte, tal página, tal capítulo. Pero yo sé que está dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Porque ellos lo enseñan así. Sencillo la tema. Bueno. Bate coño de Aragua. Y ya opacue, oye, mañana de. Y esa milla de código comentario. También a partir de la ascensión del Mesías junto al Padre. Bueno. Y por medio del Espíritu Santo y a través del Mesías. Invocando el nombre del Mesías, Yahushua, en nuestras oraciones. Tenemos acceso al Padre. Es decir, de esta manera vemos que también su mediación abarca en la invocación de su nombre, pero acompañado de obediencia en una vida de pureza. Así estoy tesia. Claro, de invocar la jera en el nombre del Mesías. O sea, que de invocar la jera, upea que jae o media jamane, o roga jamane. Ne putiu jamón boasa jamane oración al Padre. Pero él le invoca en el nombre de bueno, para los que piensan que por invocar su nombre nomás igual van a recibir bendición, pero a la santidad, a la obediencia a los mandamientos. Vete coina. No, o sea, ayer voy a decir, pero entonces ya le he pecado. No, pero en el nombre de Mesías, no, entonces ese. Y bueno, no sé ya. La neye por tai no neña arrepentido de ella la de pecado, eso ni interpretan de. Oye, Juan, y por eso pues usted hay que ir todo y la tema. Porque entonces si la pinta para ver complicado y el Mesías no intercede donde dejemos donde ella vivía santamente, ya sé la sé. No sé, si gusta ir la me cañi hija pegua ta san espíritu ven nada lliure si no lliuremos ese abandonamos ese pecado. Glorioso San Espíritu allá en tu intercesión en tu nombre Jorge y es. Solución ya mamodio no más imagina sin un de oración es mondoroina hecho saina porque de ella apoya y de todo pueblos un solo mediador papi mediador nerendu jamás 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 de oración a pares desde captura y me siempre participando en tus delitos y pecados que captura llaman de mami ahora ella arrepentido es ella se viene de pecado upeo y es hija oye pregunta intercedente pues mientras ella arrepentís no más de oración se papá querido se mamá querida no más o pues está tapecu arerei caneomba o timbo parei no llega al cielo no traspasa las nubes y no asayo ver ahí la de oración porque y mejor tapecu ave te envía por ahí ve te cobe que ave umisa va ñembo no ya dirigía ahí y por otro tera la ya lliure jamás la intercesión ya roga otro era veja ya roga y ya roga narera ve que en el nombre del Mesías entonces y tú vea mi querido oyente bueno hoy 28:9 coino Proverbio 28:9 no pues claro y te ve y la de enduceino la ñan de ya la ley mandamiento fuera bueno de enduceino el que desobedece la ley está en pecado allá la ley es permitida la ley es vigente porque primera de Juan 3:4 vengo y pecado transgresión de la ley de Elohim con los 10 mandamientos antes de ella apoyo en pecado.
bueno, aquí ejemplo, primera Juan 3:4 por ahí. Pero Proverbio 28:9 inde landele ya muy amolaña de yara y andela y leirupi. Entonces la de oración. No. La de oración na papuaisha. Da ahí ve incienso de paisa más está yo. Ayer era yo, no recibimos. Gente te irá, Bueno, oímos entonces. Espero haber respondido las preguntas y mueran sea. Y yo topata con muy con el programa era Gina. A todos los hermanos fuera, shalom, bendiciones, hasta mañana.